Abran sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 14, versículo 28. Isaías capítulo 14, versículo 28. Ahí nos quedamos la semana antepasada. Y bueno, yo quiero volver a retomar este serie de Isaías. Y de repente, cuando uno comparte verso a verso, de repente es difícil enfocar todo como una predicación, porque uno le gustaría agarrar un versículo, enfocarlo, predicarlo y que cambie nuestra vida. Pero muchas veces dentro de lo que estamos leyendo, sobre todo en este libro de Isaías, tiene que ver con algo que es informativo, o algo que pasó, o algo que va a suceder. Entonces, una vez más, vamos a ver hoy dos profecías. Una hacia un pueblo que es de Filistea, los filisteos. ¿Se acuerdan de Goliat? Bueno, son ellos, de los filisteos. Y otro también que es de Moab, los moabitas. Entonces yo voy a estar leyendo o llevándolos en esta profecía que Dios le da a estas dos naciones. Y dentro de esta pasaje vamos a tratar de tomar lo que pudiera ser para nosotros. Tú lo vas a poder ver, y a lo mejor va a haber algo que va a ser para ti, que a lo mejor yo no lo menciono y tú lo puedes tomar, o va a ser algunos puntos que voy a retomar, y al final vamos a cerrarlo con una aplicación para nuestra vida. Entonces lo comento para que a veces no se me cansen o no se me distraigan, porque de repente pareciera que estoy dando una historia de por qué pasó esto, pero prácticamente es entender el contexto, porque muchas veces nos pasa que leemos un pasaje en la Biblia y no lo entendemos. Bueno, tratamos de ampliar el contexto y que puedan decir: ya entiendo por qué se está escribiendo, se está diciendo esto. Entonces, ese es el propósito del día de hoy. Entonces, yo no le puse un título, porque son una profecía sobre filisteos y sobre moabitas. Entonces nomás le puse Filistea y Moab, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Pero antes de leer, vamos a orar y a pedirle a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas. Papá, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta hora y leer tu palabra, escudriñarla y recibir todo lo que tú tienes para con nosotros. Papá, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque a través de esta palabra tú nos puedes hablar, confortar, exhortar, incluso guiar, dirigir. Permite que cada palabra, cada versículo tenga un sentido para nosotros, y que podamos salir el día de hoy con una enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, toma el control. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. La última vez que estuvimos viendo Isaías, vimos una profecía sobre Babilonia. ¿Se acuerdan? Nos enfocamos sobre Babilonia. Y era, mucho tiene que ver con el sentido de la sociedad en la cual vivimos. Y al final terminamos viendo cómo Dios iba a guardar a su pueblo en base a este proceso. Hoy veremos dos profecías, juicios sobre dos naciones que eran vecinas de Israel, pero que vamos a estar aprendiendo y que yo sé que ustedes han conocido en base a los que hemos leído la Biblia o hemos estudiado. Mira lo que dice el versículo 28, Isaías 14, 28. Ahí vamos a arrancar el día de hoy. Dice: en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. Lo primero que me dice es que cuando sucedió esta profecía, me dice el año en que murió el rey Acaz. ¿Se acuerdan quién es el rey Acaz? Esto ya lo vimos en las clases anteriores, pero voy a dar nada más un recordatorio. El rey Acaz fue un rey terrible del pueblo de Israel, que estaba en Judá, ¿sí? en el reino del sur. Cuando se acuerdan que el reino del norte y el reino de Siria se juntan
y quieren atacar al reino del sur, que es Judá. El rey es Acaz, y este rey pidió ayuda al rey de Asiria. Cuando este rey le ayuda, este rey va a Damasco, y cuando llega a Damasco, a lo mejor se acuerdan de esto, ve un altar que le gusta mucho, manda unos planos para que su sacerdote le construya un altar como este altar pagano, y lo manda a poner en el templo de Dios, incluso hacia un lado donde se hacían los sacrificios a Dios y todo esto, y dice, bueno, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y este rey pone su propio altar, pone su propia religión, y él quiere hacer su adoración a su manera. Entonces este es un rey terrible. Y entonces antes del rey Acaz está el rey Usías. ¿Sí? Nada más como referencia, está el rey Acaz. Antes del rey Acaz estaba el rey Usías. Y este rey Usías ya había derrotado a los filisteos, e incluso los había tenido apretados, puesto aparte y tranquilos. Pero como el rey Usías muere y llega el rey Acaz, este rey terrible, malo, y está metido en la idolatría y en todo lo malo, bueno, pierde el favor de Dios, y estos filisteos vuelven otra vez a tomar fuerza y se rebelan nuevamente al ganar terrenos, y empiezan ellos a sentirse libres, porque este rey Acaz pues no puede hacer nada. Más adelante, después del rey Acaz, se levanta el rey Ezequías. Este rey va a ser bueno, va a ser una nueva reforma, y este rey va a volver a tener quietos a los filisteos, puestos en un lugar aparte. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces me dice que esta profecía sucedió o llega cuando murió el rey Acaz. Y algo importante, recordemos algo: aunque esta profecía se refiere a Filistea, a los filisteos, esta profecía no fue dada a los filisteos, sino ¿a quién? ¿A quién? A Israel, a su pueblo. Esto es importante que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque Dios no está enfocado en los filisteos, sino en su pueblo. Y entonces la pregunta podría ser: ¿para qué le da Dios una profecía a Israel sobre otra nación? Bueno, lo que se lo da es para que puedan aprender algo. Y eso aquí podemos tener una aplicación para nosotros. Le da esta profecía a Israel para que puedan aprender que aunque no se puede ser un impío y ya. O sea, esto es importante. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo las otras naciones que están alrededor o fuera del pueblo de Israel son malas, hacen cosas abominables, tienen su idolatría, hacen todo lo malo, y pareciera que no sucede nada. Y lo que Dios dice es: yo me voy a encargar de esas naciones. Y esto es importante para nosotros como una aplicación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a gente que no es cristiana y que vive su vida a su manera y hace las cosas a su manera, y a veces pensamos que viven incluso mejor que nosotros. O puede ser que somos cristianos y de repente vivimos una vida que a Dios no le agrada. Vivimos una vida en pecado, alejado de Dios, y no nos sucede nada. Y pareciera que pudiéramos vivir así. Tenemos un Dios bueno que como quiera nos ama y nos aguanta y nos soporta. Entonces vivimos en altibajos. De repente soy un buen cristiano, busco a Dios, pero de repente soy alguien que ni me acuerdo de Dios, hago lo malo, vivo en pecado. Es más, juego al cristiano viniendo a la iglesia, a cabo no me sucede nada. Entonces lo que Dios está haciendo al pueblo de Israel, le dice: te voy a mandar una profecía de cómo aquellas naciones que están a tu lado
yo las voy a juzgar. Porque tengo que aprender algo. Tengo un Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios de gracia y misericordia, pero un Dios justo también. Que Él dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, no porque peques, no porque te alejes, no porque te enfríes y no te pase nada, a lo mejor hasta te fue mejor. No creas que Dios no va a tratar contigo. Entonces, es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Yo te voy a mostrar que no se puede ser impío y nada más, sino que yo juzgo a las naciones. Así que, iglesia, si tú no estás viviendo rectamente, aunque hoy estés aquí, ten la seguridad que Dios va a tratar tu pecado. Bueno, más adelante voy a mencionar un poquito más sobre esto. Pero ok, importante, esta profecía va a suceder en el tiempo en el que murió el rey de Acaz. ¿Estamos? Dice así, versículo 29. Mira lo que Dios le dice: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Lo que Dios le dice al pueblo de Filistea, a los filisteos, le dice: no te alegres porque se quebró la vara que te hería. La mayoría de los comentaristas consideran que aquí está haciendo referencia al rey Uzías. ¿Te acuerdas que te decía? Antes del rey Acaz estaba el rey Uzías. El rey Uzías lo tenía controlado al pueblo de Filistea. Muere él, viene Acaz, y como Acaz era malo, pues los filisteos empezaron a tomar fuerza una vez más. Entonces lo que Dios le está diciendo: a ver, no te alegres porque pienses que se quebró la vara que te estaba hiriendo. O sea, no te pongas contento porque se acabó el tiempo de Uzías, ¿sí? No te pongas contento porque ahora está el reino de Acaz. Entonces, como que ya pasó todo y ya. Porque dice ahí: porque de la raíz de la culebra áspid saldrá áspid y su fruto una serpiente voladora. Entonces, quizás Dios le está diciendo: tú estás pensando que ya la libraste. Como se quebró esa vara y ahora está acá, que está en pecado y todo lo demás, quizás piensas que ya la libraste, pero no. Dice: de la raíz va a surgir una serpiente voladora. Le está diciendo: va a salir como un dragón ahora contra ti y te va a atacar. Entonces lo que está haciendo Dios es profetizando a esta nación filistea. Versículo 30 dice: y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Dios empieza a estar hablando en base a esta profecía futura sobre Filistea, y le dice: no creas que este triunfo que tienes es momentáneo. No. Dice: mi pueblo, ¿sí? Los primogénitos de los pobres serán apacentados. O sea, está hablando de que Israel vivirá confiado. Dice: mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Lo que Dios está diciendo es: voy a traer un juicio sobre ti. Recordemos, los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios y se levantaban contra ellos. Entonces le está diciendo: yo te voy a herir, yo voy a hacer algo contra ti. Va a venir un juicio. Interesante, este juicio no va a ser Ezequías, el siguiente rey, sino que este juicio lo va a hacer directamente Dios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios trata conmigo, lo más difícil que puedo aprender es que su juicio
es directo hacia mí. Él es el que trata conmigo directamente. Versículo 31 dice: aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte y no quedará uno solo en sus asambleas. Lo que Dios empieza a decir a Filistea es que van a clamar. Cuando la Biblia me habla de un clamor, de aullar, de un llanto, es porque viene algo fuerte sobre esta nación. Incluso dice: humo vendrá del norte y no quedará uno solo. Cuando habla del norte, habla de la destrucción que va a venir a través del pueblo de Asiria. El pueblo de Asiria es el que va a venir sobre ellos y va a traer destrucción. Y me llama la atención porque dice que es como el humo que viene del norte. Y bueno, aquí en el norte sabemos bien lo que es el humo, ¿verdad? Cada vez que hacemos la carne asada y todo eso, y podemos aprender algo. El humo no se puede detener, ¿o sí? Es bien difícil. A veces uno hace una carnita asada ahí en su casa y cierras puertas, cierras ventanas y quién sabe cómo, pero el humo se mete a la casa, ¿no? Y huele al carbón o a la leña o a la cena, lo que sea. Entonces, por más que tú quieras detener el humo se cuela por donde sea. Entonces, así está diciendo Dios: como el humo que viene del norte, así va a venir esa destrucción sobre ti. Por más que lo quieras detener, no habrá nada que lo detenga. Y entonces va a venir ese humo y va a quedar completamente asolada. Y es interesante porque cuando viene Asiria, que es el rey de Sennacherib, y ataca a Filistea como nación, bueno, los filisteos dejaron de existir. Hoy no hay una nación de los filisteos. Se mezclaron con otras naciones y todo, pero la raza, así como los filisteos literalmente, ya no existen, sino que lo que Dios dijo iba a cumplir o se cumplió. Verso 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces pareciera que Dios está diciendo: no importa que vengan mensajeros de diferentes lugares y traten de detenerlo. No importa. ¿Por qué? Porque a estas personas o a estos mensajeros, sea quien sea, se les dirá esto. Número 1, Jehová fundó a Sión. Y ese es su pueblo, ¿no? Jerusalén. Y puedo aprender algo. Aquí podemos aprender algo. Jerusalén no existió de la nada o porque quisieron, sino fue algo que Dios ha fundado. Igualmente en nuestras vidas. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos su pueblo. Y la iglesia, ¿quién la fundó? Dios. Entonces, es Dios el que la ha fundado. Y me llama la atención que dice: y a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Interesante que no dice los poderosos, sino los afligidos. Ahora, una pregunta: ¿no es cierto que así todos vinimos un día a Dios? O sea, tú un día llegaste a la iglesia no por sentirte poderoso. O sea, no dijiste: soy el más fuerte, el poderoso, me voy a ir a una iglesia. La mayoría de nosotros llegamos a una iglesia porque estábamos afligidos, estábamos derrotados, estábamos angustiados, estábamos desesperados, estábamos perdidos. Y qué importante aprender esto. ¿Por qué? Porque a Dios se llega de esta manera. O sea, Dios no está buscando el fuerte, el poderoso. Porque a lo mejor si buscara a los mejores, muchos de nosotros no estaríamos aquí. A lo mejor usted sí, yo no. Pero cuando me dice que Él escoge a los afligidos, qué importante es ver de esta manera.
Porque cuando tú ya no puedes más, cuando estás cansado, cuando estás desesperado, cuando no sabes qué hacer con tu vida, tienes que entender algo. Dios abre las puertas, las manos, los brazos para recibirte. Y creo que es la mejor manera en la cual yo puedo venir a Dios. Humillado, afligido, con la idea de que Él pueda ser nuestro refugio y nos podamos resguardar completamente en Él. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo. Vamos al capítulo 15. En el capítulo 15 ahora viene la profecía sobre Moab. Y quiero nada más comentar quién es Moab. Moab es un pueblo que tiene su origen en una situación, no sé si, bueno, sí, vergonzosa, muy penosa. El pueblo de los moabitas surgen de una relación de incesto entre Lot y una de sus hijas. ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, y que en Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba viviendo? Pues Lot, ¿verdad? Y entonces Dios manda unos ángeles y le dicen a Lot: sal con tu familia, porque va a destruir el Señor esta ciudad. Y entonces le dicen los ángeles: date prisa. Y va saliendo Lot con su esposa y sus hijas. Y entonces Dios les dijo que cuando salieran no voltearan atrás. ¿Y cuál fue la historia? Al momento que estaba siendo destruida y que ellos iban saliendo, la esposa de Lot voltea hacia atrás porque su corazón estaba en esa ciudad y no se había liberado completamente. Y ella voltea y se convierte ella en sal. Lo que hacen ellos es que ellos caminan y primero llegan a una ciudad, después van y se esconden en un monte, huyendo del juicio de Dios. Y estando ahí, las mujeres, hijas de Lot, dicen: no hay varón para nosotros y no habrá descendencia. Y lo que hacen ellas es que emborrachan a Lot y se acuesta primero una con su padre y luego la otra, y de esa relación ellas quedan embarazadas. De una de ellas salen los moabitas y de la otra hija salen los amonitas. ¿Sí estamos? Entonces, este es el pueblo de Moab. De aquí surge de este inicio, pues de una manera muy penosa. Ahora, aunque este es un juicio en contra de Moab, los moabitas siempre han sido enemigos de Israel. Algunas historias que quiero nada más recordar. ¿Se acuerdan? Balac era un rey moabita que manda llamar o contratar a Balaam, un profeta, para que profetizara en contra de Israel. Bueno, él era un rey moabita. En el libro de los Jueces, los moabitas eran un constante problema contra Israel. Se levantaban una y otra vez contra ellos. David los derrotó en un momento, pero después se volvieron a rebelar. Y es que los moabitas tienen un cierto acercamiento con los judíos. Por ejemplo, acabamos de decir que eran hijos pues de Lot, y Lot era familiar de Abraham. Entonces los moabitas tenían una relación con los judíos. ¿Se acuerdan de Ruth? El libro de Ruth que ven en la Biblia. Ella es moabita y ella también es la abuela de David. Entonces David tiene una cuarta parte de esta descendencia de los moabitas. Cuando salen de Egipto el pueblo, Dios le dice a su pueblo que no tomen ni peleen nada contra los moabitas, porque el territorio que ellos tienen Dios se los ha entregado. Entonces aún Dios respetaba a este pueblo de los moabitas, el lugar que les había dado. Y David, cuando él está huyendo de su hijo que quiere tomar el lugar, va con el rey de los moabitas y a él le deja encargada su familia mientras él sale. Entonces
simplemente estoy dando una referencia de varias partes donde los moabitas están relacionados con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a ver ahorita más adelante que cuando Dios da esta profecía sobre Moab, y Isaías va a llorar porque le va a doler lo que Dios está diciendo. Versículo 1, ahora sí. Profecía sobre Moab. Dice: cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. La mayoría de las ciudades que vamos a mencionar ahorita, la mayoría, no sabemos ni quiénes son, ni cuáles son. No hay mucho que pudiéramos decir de nada. Lo único que podemos aprender es que ya muchas de estas ciudades estaban siendo conquistadas, habían caído y habían sido destruidas. Versículo 2. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo, sobre Nedeba, aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Esta ciudad de Dibón probablemente es la ciudad más importante, y el día de hoy esa ciudad así se llama Dibán. Ustedes la buscan, la van a encontrar, está en Dibán. Pero cuando dice que subieron a los lugares altos a llorar, quizás hace relaciones a los lugares donde ellos tenían sus altares y su adoración a sus dioses. Entonces dice, ellos van a subir ahí y a esos lugares van a llorar. Toda cabeza de ella será raspada y toda barba rasurada. Y esto me habla de una humillación completa que el pueblo de los moabitas van a tener. Sigamos leyendo, versículo 3. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón, Eleale gritarán, hasta Jaza se oirá su voz, por la que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Y aquí vemos la reacción de Isaías. Mi corazón dará gritos por Moab. Aquí está hablando Isaías. Sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Joronaín. Entonces lo que hace es que Isaías se está lamentando por Moab. Zoar es una ciudad que ya no está en el territorio de Moab, sino que ahora está en el territorio de Edom, porque fue conquistado por ellos. Y van a vivir como fugitivos en ciudades. Versículo 6. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba. Se marchitarán los retoños. Todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habían adquirido y las que habían reservado las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Eglaim. Llegó su alarido y hasta Ber Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. O sea, lo que Dios está diciendo es, va a venir un quebrantamiento, una destrucción completa para todos. Dice, incluso dice ahí, la ciudad se llenará de sangre. Y luego dice, y yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. O sea, si alguno llegare a librar o a escapar del masacre que viene por los asirios, bueno, Dios va a traer leones sobre ellos. Leones los van a destruir. ¿Sí? Capítulo 16, versículo 1. Sigue hablando de Moab. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión.
tenemos que aprender o entender algo, que estos de Moab van a salir de Moab porque van a atacarlos y van a llegar a Edom y se van a refugiar en la ciudad que dice ahí Sela. Bueno, esta ciudad de Sela quiere decir peña o roca, y el día de hoy a esta ciudad se le llama Petra. ¿Sí? No sé si algunos han visto algunos documentales o algunos videos, ustedes pueden buscar. Es una ciudad muy turística, la ciudad de Petra, porque es una ciudad que ha sido excavada en una montaña. Y es muy particular. Ustedes lo pueden buscar en su casa, le ponen en Google Petra y además, hasta si quieren, no es comercial, pero hay ahí Luisito Comunica, ¿no? Es uno que ahí de repente va viendo por diferentes lugares. Pueden buscar cuando llega a Petra y tiene una muy buena descripción, se los recomiendo realmente, para que puedan ver esta ciudad que no está hecha de piedra, sino que fue excavada y está hecho en una montaña. Y era un lugar bueno para refugiarse, porque para entrar a esa ciudad es un callejón. Y más o menos de distancia en el callejón entre montaña y montaña es como de 2 metros. Entonces, aunque viniera un ejército grande, no podían entrar todos a la vez, tenían que ir pasando a lo mejor de uno en uno, de 2 en 2, y cualquier ejército que esté dentro fácilmente podía defender la ciudad. Entonces, esta ciudad de Petra era una buena ciudad de refugio. Entonces, pareciera que la Biblia nos dice que van a huir de Moab porque los asirios los van a atacar, y ellos van a ir a refugiarse a esta ciudad de Petra. Y entonces Dios les dice: desde allí envíen corderos a la hija de Sión. El enviar corderos era una forma de pagar tributo. ¿Sí? O sea, Dios le está diciendo: ¿quieren que Jerusalén los proteja? Envíen tributo, paguen corderos, y así los voy a poder proteger. Esto ya había sucedido antes, simplemente como referencia. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 4. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 4. Dice así: entonces Mesa, rey de Moab, estamos hablando de los moabitas, ¿no? El rey se llama Mesa en este caso. Entonces Mesa, el rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces, esto ya lo habían hecho antes. Lo que Dios está diciendo es: ¿qué tienes que hacer? Pues paga. ¿Por qué era pagar? ¿Por qué tenían que pagar? Bueno, el pagar el tributo era una forma de humillarse. ¿Por qué de humillarse? Porque si no pagaban el tributo, los iban a invadir, los iban a conquistar, y una manera de estar tranquilos, seguros, es pagando tributo. Al momento que se pagaba el tributo, bueno, no quiere decir que eran libres, sino que simplemente estaban comprando su tranquilidad. Y lo que Dios le está diciendo es: paga el cordero. Haz lo que hacías. Envía corderos al Señor de la tierra, desde Sela, que es Petra, del desierto al monte de los hijos de Sión. Versículo 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio de día como la noche, y esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Ahora Dios les habla a su pueblo, y eso es importante porque aquí vamos a poner una aplicación para nuestra vida. Le dice a su pueblo, a Israel: los de Moab son como aves espantadas que quieren escapar. Y le dice: tú recógelos, sé su abrigo
y sé como una sombra para ellos en medio del desierto. Resguárdalos. Y creo que aquí podemos aprender algo a nosotros en nuestros días, porque Moab representa el pecado, Moab representa la carne y Moab representa la gente que es pecadora. Y creo que nosotros como iglesia estamos llamados a proveer esa sombra a aquella gente que está huyendo o escapando de sus problemas, de sus pecados y de sus consecuencias. ¿Sí me explico? De repente podemos cometer un error nosotros como cristianos. Pensar que somos los escogidos por Dios, y sí lo somos. Que somos los santos, y sí lo somos. Y que como que somos los VIP de Dios, y sí lo somos. Pero pareciera que de repente la gente que no conoce a Dios y tiene problemas, dificultades, situaciones malas, como que chusma y hasta un lado, ¿no? Y tiene que ser al revés. Porque nosotros somos aquellos que conocen a Dios, que conocemos la verdad, que tenemos a Dios de nuestro lado, que tenemos una esperanza y que somos llamados ¿a qué? A ser mensajeros de Dios, a ser embajadores de Dios. Y nosotros somos llamados a ayudar a aquella gente que lo necesita. Entonces, cada vez que alguien que no conoce a Dios se acerca a ti, sé como una mano que le da la sombra en un momento difícil. No se trata de consecuentar su pecado, no se trata de eso. Se trata de ayudarle, de hablarle. Hoy que escuchamos que la gente está enferma, si es lo del COVID, bueno, y cuando no saben qué hacer o tienen miedo, es cuando nosotros tenemos que entrar y orar, interceder y clamar por ellos. Hoy que vemos que de repente sus matrimonios están siendo destruidos. Tienen problemas con diferentes situaciones. ¿Qué nos toca a nosotros? Interceder, orar, clamar y ver cómo podemos ser una ayuda para ellos. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: van a venir los de Moab, van a ser como una ave que escapa, y le dice: tú sé refugio para ellos, sé una sombra para ellos. Y en este momento Isaías va a dar un brinco hacia algo futuro. Versículo 4 dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Ahora les va a hablar a los de Moab. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Primero les dirigió a los de Israel y les dijo: ustedes recíbanlos, guárdenlos. Bueno, ahora se va a dirigir a los de Moab y les dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firme, y en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. En este momento Isaías da un brinco y está hablando de la tribulación. ¿Sí? Recuerden que cuando veíamos Isaías lo vemos con dos tipos de lentes, a veces, bueno, tres: cercano en el momento, a medio o a futuro. Y es lo que esto no ha sucedido. Y es que en el tiempo de la tribulación se va a levantar el anticristo. El anticristo va a hacer un pacto con Israel. Y va a ser un pacto para que pueda construirse el templo. Y por 3 años y medio todo va a estar bien. Pero a los 3 años y medio de la gran tribulación, se va a sentar en el templo demandando adoración. Y en este momento, cuando se esté demandando esta adoración, va a comenzar una gran persecución contra los judíos. Y los judíos van a tener que huir. Y muy probablemente van a huir a Petra. Entonces Dios está diciendo ahora en este momento: moren contigo mis desterrados.
se van a esconder ¿de qué? Pues de la presencia del anticristo. Entonces, muy probablemente lo que está haciendo referencia es eso. Ahora Moab, ellos te han guardado. Ahora cuando sea el momento de la persecución de los judíos, van a llegar a esos lugares y van a poder ser resguardados. Simplemente como referencia, en Mateo 24, 15 y 16, porque aquí pueden ustedes leer todo esto, lo de los judíos, lo de la abominación desoladora y los tiempos finales. Mateo 24, 15 y 16 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, ya hablamos un poquito sobre esto. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces algunos dicen, de Jerusalén solamente hay dos lugares a donde huir. O puedes huir hacia el mar Mediterráneo o hacia el desierto, hacia los montes, a ese lugar donde está Petra. Y probablemente ahí se van a esconder. Y le está diciendo ahora a los de Moab que lo reciban allí y que guarden a su pueblo. ¿Estamos? Versículo 5, regresemos a Isaías. Dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Aquí está hablando de Jesús, cuando él se sentará en el tabernáculo con la autoridad que va a tener. Versículo 6. Hemos oído, aquí esto es importante también, hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Varias cosas que podemos aprender aquí. Número 1, Moab nunca fue una gran nación. Nunca fue una nación poderosa como los Babilonia o como los asirios, pero eran arrogantes. Aquí me dicen, mira cómo dice, soberbia, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. ¿Cierto? Arrogancia, soberbia y altivez. Entonces, aunque no eran poderosos, tenían este orgullo, esta altivez, esta arrogancia. Y puedo aprender algo. Los problemas de soberbia, altivez y arrogancia son asuntos del corazón. A veces se piensa que la gente que tiene mucho dinero es una gente soberbia y altivez, y eso es mentira. Porque puede haber alguien que no tenga ni un peso partido por la mitad, como se dice, y ser muy arrogante, muy altivo y muy soberbio y no recibir nada. Y el problema está en el corazón. Ahora, a mí me llama la atención, porque si se dan cuenta, desde que empezamos a ver la profecía sobre Moab, no me había dicho por qué Dios está trayendo ese juicio sobre Moab. Y ahora en este versículo 6 me está diciendo cuál es el motivo de esta profecía. Y lo que me está mostrando es que el problema es lo que hay en su corazón. El problema es la altivez. El problema es la arrogancia. El problema es la soberbia que hay en su corazón, donde ellos están diciendo: yo no necesito de Dios, donde se creen poderosos, donde se creen autosuficientes, donde creen que pueden hacer todo lo que quieran sin necesitar a Dios. Y te digo algo, hermano, creo que aquí está un punto importante, o el clímax de la enseñanza del día de hoy. Porque yo he aprendido esto, este tipo de pecados son bien complicados porque no se ven. O sea, si alguien de aquí está en adulterio, a lo mejor muchos no lo verán, pero se ve.
Si alguien está en drogas, en alcohol, en vicios, otros no lo verán, pero se ve. La gente que lo conoce dicen, anda otra vez drogado, anda borracho, anda, no sé, se ve. Más, a lo mejor si tuvo buena en la noche, ¿verdad? Y va llegando y todavía trae olor a alcohol, y llegando aquí, ¿cómo está, hermano? Y uno dice, como que este no huele a gel antibacterial, ¿verdad? O este hermano no se lo pone en las manos, se embarra o algo así, ¿verdad? Se ve. O se huele. Pero la soberbia no. Pero la arrogancia no. Pero la altivez no. Y puedes estar sentado aquí. Y puedes tu corazón estar pensando y diciendo, esta palabra no es para mí. O puede Dios estarte hablando y tú decir, no, yo sigo creyendo en lo que yo creo. Y puede ser estarte hablando Dios y tú no quieres recibir lo que te está diciendo por una altivez del corazón. Es más, tú sabes que estás en pecado, que tienes que pedir perdón y te vas igual que como llegaste. ¿Por qué? Porque tu corazón no está dispuesto a doblarse a Él. Entonces yo creo que puedas entender lo que Dios ha decidido sobre Moab, la destrucción, lo que va a venir. Es por su altivez, por su arrogancia. Y vuelvo otra vez a decírtelo. Probablemente estás en la iglesia y de repente te enfrías y haces lo malo y pareciera que no pasa nada. Es más, te ha ido mejor. Y tu corazón se está, no ocupo tanto de Dios. Tengo mucho de no orar y no me pasa nada. Al contrario, me está yendo bien. No pasa nada. Y te puedes ir alejando y separando de Dios. Bueno, ten la seguridad que a Dios no lo podemos engañar. Y tarde o temprano Él te llamará a cuentas. Por la altivez, la arrogancia y la soberbia que hay en tu corazón. Mira en lo que ellos se orgullecían o en qué se sentían orgullosos. Yo no sé cuál sea en lo que tú te sientes orgulloso, porque a lo mejor tú te sientes orgulloso por la casa que tienes, por el carro que tienes, por el negocio que tienes, el trabajo que tienes, por la familia que tienes, la posición que tienes, a lo mejor hasta por el apellido que tienes. No sé. Pero mira lo que dice Dios. Versículo 7. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, que miréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Jaraset. Algo en lo que estos moabitas se sentían orgullosos eran por sus viñedos. Ellos se sentían muy orgullosos por los viñedos que tenían. Y Dios va a usar a los señores de otras naciones para derribarlos y destruir todo lo que Moab tenía, que los hacía sentirse orgullosos. ¿Sí? Versículo 8. Porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sima, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas y pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Siba. Aquí está hablando Isaías. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas, sobre tus siegas caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los lagares del pisador. He hecho caer el grito del lagarero. ¿Sí? Entonces está diciendo, va a pasar un momento bien difícil, un tiempo bien pesado, aunque no se arrepintieron, pero todo lo que ellos tenían y sentían orgullosos, lo iban a destruir. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Jaraset. Y cuando
apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. ¿Qué está diciendo? O sea, va a haber una destrucción sobre ellos, van a ser arruinados, que cuando incluso ellos vayan a sus lugares altos a adorar y pedir a sus dioses y le clamen a su Dios, está diciendo, de nada les va a servir. Y esto es importante que lo podamos ver nosotros, porque vuelvo a decirte, yo no sé en qué tienes puesta tu confianza. Y no quiero hablar mal ni asustar ni nada, pero muchas veces tenemos nuestra confianza en mi trabajo. Incluso mi trabajo me permite no venir a la iglesia. Y puedo poner mi confianza ahí. Pero si tu confianza está allí y no en Dios, Dios en un instante te lo puede quitar. Ahorita decía nuestro hermano César, todo cuanto tenemos Dios nos lo ha dado, ¿sí o no? Levante la mano quien entiende esto, que todo cuanto tenemos Dios nos lo da. ¿Sí? 2. ¿Quién entiende que lo que dice el Salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? ¿Lo entendemos? Todo es de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, Dios te lo puede dar en un instante. ¿Y en un instante qué puede hacer? También te lo puede quitar. ¿Será difícil eso? Estudien la vida de Job y se van a dar cuenta que en los primeros capítulos, en un instante. Dice ahí que todavía no le estaban terminando de dar una mala noticia cuando ya venía la otra. Y en un instante lo había perdido todo. Entonces yo tengo que decirte a ti, iglesia, no te sientas seguro en lo que tienes. No pongas tu soberbia, tu altivez en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. ¿Por qué? Porque en un instante se puede ir todo. Tu confianza tiene que estar en Dios. Lo que hace Dios con Moab, le dice, en eso está tu seguridad y tu orgullo, te lo quito, y acaba completamente con eso. Incluso dice, y vas a orar, ¿y de qué te va a servir? De nada. Y no sé, yo pensaba que puede ser que Dios te quite lo que te estorba. Y aunque le digas, Dios, regrésamelo, Dios va a decir, no. Porque te afecta. Versículo 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Interesante, porque Dios le está avisando a Moab lo que va a suceder. Y le dice, en 3 años. Ahora, aquí Dios sí es bien exacto, porque no dice en 3 años de una manera futura, sino que dice 3 años como de un jornalero, o sea, 3 años naturales va a suceder esto. Y Dios le está diciendo las consecuencias que va a suceder por su soberbia, por su orgullo, y lo más raro, lo más lamentable es que no se arrepintieron. Ahora, yo quiero terminar con 2 aplicaciones. 2 naciones, Filistea y Moab. Los filisteos y moabitas son enemigos del pueblo de Israel y representan enemigos que nosotros tenemos día a día. Tenemos que estar convencidos de esto. Como cristianos, día a día nos enfrentamos a una lucha espiritual. Aquel que día a día no se levanta una lucha, no se enfrenta a una lucha espiritual, o ya está muerto, está con Dios, o está del lado del enemigo y pues ni quien pelee con él, ¿verdad? Yo no sé. Pero los de Filistea representa a nuestros deseos. Algunos llegan a decir que Filistea representa la envidia porque siempre quiso tener lo que el pueblo de Israel tenía. Otros dicen que Filistea representa nuestro sentido, nuestro deseo, nuestra carne, lo que queremos.
Y esto es importante que puedas entenderlo. ¿Por qué? Porque como cristianos día a día tenemos una lucha a lo que nuestra carne quiere y desea. Y si tú no estás firme en esta lucha y la vences, vas a ser vencido por el mal. Mira, quiero leer nada más rápidamente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así: no améis al mundo. Le está hablando a la iglesia. El mundo me habla de esta sociedad, de lo que vivimos día a día. Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Importante: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es un punto importante. Segundo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y me dice: el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, hay una lucha diaria en los que nosotros tenemos por nuestros deseos. Y no es fácil. El ejemplo más claro es como cuando nos queremos poner a dieta, ¿no? ¿Cuándo empiezan las dietas? Los lunes. Puede ser martes y dices: me voy a poner a dieta. ¿Cuándo? El lunes. Todavía esta semana me chiflo y el lunes empiezo con todo. Pero si el lunes te invitan o te dicen un pastelito, empieza a decir: ay, es que sí quiero, pero... y empieza a luchar, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces caemos en nuestros deseos. Cuando a veces escucha el esposo: no, es más fácil que las mujeres digan: me voy a poner a dieta, y la esposa dice: me voy a poner a dieta. De repente los esposos y la familia hacen quiniela, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar tu mamá? Yo creo que una semana, no, yo 3 días, no, yo creo que el mes. ¿Por qué? Porque es difícil la dieta. Por los deseos, el antojo, ¿no es cierto? La tortilla de harina, ay, el pastel, ay, pan, ay, ¿cómo no voy a comer eso? Coca, ay, no, ¿cómo que no? Y estamos hablando de algo que no es espiritual, es algo sencillito. Bueno, de la misma manera, todos nosotros tenemos una lucha espiritual en nuestros deseos, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes sabe con qué está batallando. Si con lo que escucha, si con lo que ve, con lo que habla, con lo que siente, con lo que piensa, con lo que toca, a dónde va. Cada uno sabe lo que está luchando. Y tienes que entender que si tú caes a esos deseos de tu cuerpo y lo estás practicando y empiezas a ver lo que no debes de ver, a cabo no pasa nada. Acá nadie se da cuenta que veo pornografía. Acá nadie se da cuenta que estoy hablando maldiciones y que malas palabras, y que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que digo mentiras y mentiras y mentiras, y estoy batallando y estoy cayendo en mi pecado día a día. Y puedes decir: pues tengo mi vida así viviendo y no ha pasado nada. Aprende el día de hoy que Dios no puede ser burlado. ¿Cierto? Mira, el otro, y vamos a entrar en esto. Moab representa todo tipo de pecado, toda una lucha de nuestras tentaciones. A mí me encanta poner el ejemplo igual. Vamos a las dietas, ¿verdad? Si estás en una dieta y te dicen: no debes de comer nada dulce, y te traen un pastel, un chocolate. Hay gente que no le gusta mucho lo dulce, le gusta más lo salado, y dicen: a mí no me importa, eso no es un problema para mí.
Pero habemos otros que nos derretimos con el chocolate y con el azúcar y con la cajeta y con todo eso, ¿verdad? Eso sí es una tentación para nosotros. Cada uno es tentado en una área diferente. Cada uno de nosotros, día a día, nos enfrentamos a un pecado que tenemos que luchar. Vuelvo a decirte, algunos se enfrentan a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a todo lo que tiene que ver con una inmoralidad sexual. Otros con la idolatría, puede ser a una imagen, a una persona, a un hijo, a un trabajo, a algo, todo lo que está antes que Dios. Puedes estar batallando con la mentira, con el alcohol, algún vicio, no sé, el cigarro, lo que sea. Pero es una lucha diaria. Y quiero terminar con esto diciendo, vamos a Gálatas capítulo 6, del 7 al 9. Porque puede ser que nadie, escúchame bien, puede ser que nadie se entere que estás pecando. Puede ser que nadie sepa cómo estás viviendo tu vida. Puede ser. Pero de Dios nadie se puede burlar. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 9. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No lo estoy inventando yo, es la palabra, ¿verdad que sí? Y luego dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y luego me dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿qué me enseña esto? Si tú alimentas tu cuerpo con cosas de la carne, 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 y no estoy hablando de comer carne, sino estoy hablando de cosas que a Dios no le agrada, ¿qué va a empezar a cosechar tu cuerpo? Dice ahí corrupción, pecado. Si empiezas a ver series de infieles, series de drogadicción, series de mentira, series de no sé, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo que tú estás sembrando en tu cuerpo lo vas a cosechar. Pero si tú a tu cuerpo le siembras lo espiritual, la prueba es tan sencilla. Deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de buscar a Dios, deja de venir a la iglesia y vas a empezar a ver cómo tu vida empieza a cambiar y cada vez se va alejando más tu relación con Dios, ¿no es cierto? Pero empieza a leer la Biblia todos los días, haz tu devocional, ora, ayuna, canta, pon películas en vez de series, películas cristianas, busca a Dios, lee la palabra, ven a servir, ven a trabajar y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar por completo. Vas a ver cómo tu vida va a crecer espiritualmente. Es más, vas a ver cómo fácilmente a la tentación le vas a poder decir no. Pero si tú quieres vivir a tu manera, cuidado. ¿Sabes cuál es el peor error? Que la altivez, la arrogancia y la soberbia te hagan pensar, decir, no, yo controlo mi pecado y lo tengo ahí. De aquí no pasa. Hay gente que se siente muy madura y dice, no, 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 yo sé hasta dónde. ¿Seguro? Bueno, lo que acabamos de ver el día de hoy es que el impío no puede pecar y librarse. Todo aquel que
hijo de Dios, comprado con Dios, cubierto con la sangre de Cristo, podemos estar con Dios y tener la seguridad que estaremos con Él para siempre. Pero todo aquel que vive una vida que a Dios no le agrada impíamente, viviendo en pecado, practicando el pecado, amando el pecado, un día pagará las consecuencias de todos de tus actos. Cuidado cuando tú piensas que puedo jugar al cristiano y venir a la iglesia y decirme cristiano cuando mi corazón y mi vida está completamente alejado de Dios. Cuidado, porque a Dios no lo podemos engañar.